Hola amores, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Hoy te traigo un punto muy bonito, como ves. No es difícil, sí que tienes que estar un poco al tanto, pero luego ya lo memorizas muy rápido. Y además las vueltas del revés siempre son al revés, ¿eh? A mí me encanta para cualquier cosa. Ya tenemos que empezar a pensar con las prendas de primavera, de verano, un poquito caladito, combinadas, en fin, que me parece muy chulo. Y además, el próximo vídeo os voy a enseñar una prenda tejida con este punto. Así que estate atentas. Bueno, si estás suscrita, pues ya te llegará la notificación, y si no, pues suscríbete y dale a la campanilla y los señores de YouTube te notificarán cuando viene el próximo vídeo. ¿Sí? Pues empezamos. Bien, este punto requiere un número de puntos múltiplo de 10. Yo aquí tengo 24 porque voy a subir 2 de orillo a cada lado. ¿Sí? Os voy a poner el esquema en la página web y os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. ¿Sí? Bien, pues empezamos. Voy a hacer los 2 puntos de orillo que siempre van al derecho. Luego todo lo demás es la vuelta del derecho al derecho y la vuelta del revés al revés. Entonces empezamos con 4 puntos. Dos puntos juntos, un punto y una hebra. Como veis, aquí ya hemos compensado 2 puntos juntos y aquí añadimos una hebra, pues ya está compensado. Ahora 7 puntos al derecho, que es la separación entre motivo y motivo. Y otra vez 2 puntos juntos, un punto y una hebra, y acabamos con 3 puntos. O continuaríamos pues 7 puntos, otro motivo, 7 puntos, otro motivo, o sea, ir repitiendo, ¿eh? Aquí empezamos con 4 y terminamos con 3, que son los 7 de separación, también para compensar. La vuelta del revés, aparte del si hacéis orillo o no, pues todos los puntos al revés. La tercera vuelta, pues si aquí habíamos empezado con 4 al derecho, vamos a empezar con 3. Luego el dibujo ya te lo va marcando, ¿eh? Hago los de orillo, 3 al derecho, y aquí ya nos pide 2 juntos, pero bueno, al principio, si no se ve muy bien, 3 al derecho, 2 juntos. Aquí que habíamos hecho 1, vamos a hacer 2 y hebra. O sea, cuando hayamos ya trabajado la hebra, sabemos que va la hebra. Y ahora, en vez de 7, como estamos corriendo puntos, van 6. Dos puntos juntos, 2 puntos, que queda incluida la hebra, y una hebra. Y los de orillo. Aquí siempre vamos a acabar con 3. Esto no cambia. Y ahora la del revés, pues todos los puntos al revés. Los puntos y las hebras.
Ahora la quinta vuelta. Si primero habíamos hecho 4 y luego 3, ahora nos tocarán 2. ¿Veis? Ahora ya se ve claro que este es el punto inclinado hacia la derecha y que ahora tenemos que coger estos dos para hacer otra inclinación a la derecha. Y como habíamos hecho 2 puntos de separación, ahora serán 3 hasta la hebra, porque trabajaremos la hebra incluida. Hebra. Y ahora serán 5 entre motivo y motivo. Porque aquí ya vemos que tenemos que seguir esta inclinación. 2 juntos, 1, 2, trabajamos el de la hebra y ponemos una hebra. Y aquí terminamos con 3 como siempre. Hilos de orillo. La vuelta del revés, otra vez todos los puntos al revés. Ahora vamos por la séptima vuelta y hemos empezado antes con 2, tenemos que empezar con 1. Así que hacemos los de orillo, un punto al derecho y seguimos con el nervio este que ya nos lo dice, 2 juntos, derecho hasta la hebra, 2, 3, 4, ponemos una hebra y ahora de separación serán 4. Dos puntos juntos, 4 hasta que hayamos trabajado la hebra, una hebra y terminamos con 3. Hilos de orillo. La del revés toda al revés. Vale. Y ahora vamos por la novena vuelta. Veis que tenemos 4 calados, tienen que ser 5. Como aquí habíamos hecho un punto y 2 puntos juntos, ahora vamos a hacer 0 puntos y ya del tirón 2 puntos juntos. ¿Veis aquí cómo sigue el dibujo? 2 puntos juntos y ahora trabajamos hasta la hebra incluida. Y hebra. Y aquí nos van a quedar 3. 2 puntos juntos, 5, trabajamos el de la hebra, ponemos una hebra y aquí nos quedan 3 como siempre. Y la vuelta del revés toda al revés. Bien, pues ya hemos terminado una parte del dibujo. Estamos a la mitad. Ya hemos hecho esta parte, en la que los calados van hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer esta, que los calados van hacia la derecha. Y para esto, pues va a pasar lo contrario, que vamos a empezar con 3 puntos, tal y como habíamos acabado aquí. Estos 3 siempre van a ser 3, pero vamos a hacer el dibujo al contrario, primero la hebra y luego el menguado. Así que hacemos 3 puntos, una hebra, un punto y un surjete o un menguado hacia la izquierda. Un punto sin tejer, un punto al derecho y montamos. Este sería el surjete. Ahora os enseñaré cómo hacerlo como un menguado hacia la izquierda.
Entonces, otra vez 7 puntos de separación. Y ahora aquí una hebra, un punto. Y el menguado, que si no queréis hacer surgete, pues deslizamos, deslizamos y cogemos por aquí. Y para que la inclinación de este punto, veis que prácticamente queda lo mismo, para que la inclinación de este punto sea hacia la izquierda. Y ahora ya nos quedan 4 puntos hasta el final. Estos del final ahora sí que van a ir variando, los que no van a variar son los del principio. La del revés toda al revés. Bueno, esta sería la vuelta 13, porque tiene 10 la primera inclinación, hemos hecho 2 12 y esta la 13. Y aquí pues lo que hemos dicho, se empieza con 3 derechos, siempre. Bueno, a no ser que hayan aumentos o menguados, 3 derechos y ahora la hebra se pone delante de la otra hebra. ¿Os acordáis que antes la trabajábamos y era detrás? No, delante. Y ahora hay 2 de separación y el menguado hacia la izquierda o el surgete, lo que más os guste. ¿Sí? Y ahora aquí que habían 7 de separación, pues van a haber 6. Y antes de la hebra, porque estamos inclinando hacia allí, ponemos una hebra. 1, 2 y aquí el menguado hacia la izquierda, que también se va viendo luego exactamente dónde queda, no hace falta contar. Y acabamos ahora con 3. Ahora es este lado el que se va modificando. Que a ver, os lo cuento para que lo sepáis, pero que tampoco... Sabiendo dónde tenemos que poner la hebra y el menguado, tampoco hay que fijarse en cómo acabas o cómo terminas. Pero sí que, por ejemplo, al principio va bien, porque sabes que siempre empiezas con 3 y haces la primera inclinación que hemos hecho, pues siempre acabas con 3. Es como una guía. Pues la 15, hemos dicho que siempre empezamos con 3 derechos. En esta segunda parte, pues 3 derechos, la hebra, 1, 2 y 3. Y veis como aquí también se ve el menguado que va hacia allí. Pues menguado hacia la izquierda o surgete. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y antes de la hebra ponemos hebra, 1, 2 y 3 y menguado hacia la izquierda. Y ahora ya terminamos con 2, que son los que nos quedan. ¿Veis? Por esto, aquí siempre acabamos con 3. Esto no representa que no se mueve, que son los menguados los que le dan la inclinación, pero aquí siempre hay 3. Y aquí siempre hay 3 al principio. Luego lo de la separación, pues sí que va cambiando. Pero tenemos de referencia pues donde tenemos el menguado y que aquí se pone la hebra después de la hebra y aquí antes de la hebra. Esta es la 17. Y otra vez empezamos con 3 derechos. Una hebra. 1, 2, 3, 4. Menguado hacia la izquierda.
4 más. Ponemos la hebra antes de la hebra. Cuatro más. Y menguado hacia la izquierda. Ya solo nos queda uno, por lo tanto la próxima ya será la última vuelta, la 19. Bueno, pues en la 19 vamos a hacer 3 puntos igualmente. 1, 2 y 3. Hebra. 2, 3, 4, 5. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente ya. Menguado hacia la izquierda. 1, 2, 3. O sea, hebra antes de la hebra. Y el menguado hacia la izquierda. Y la del revés, pues toda al revés. Bueno, pues ya está. ¿Veis? Como no es tan difícil, además tenemos referencia, se memoriza muy bien y yo no le veo mucha dificultad. La verdad es que claro, depende de cómo se mire. Si no has hecho nunca ningún punto calado, ningún punto trabajado, dirás, bueno, pues para mí sí es complicado. Bueno, de todas formas yo te aconsejo que te animes a hacer tu primer punto trabajado o punto calado, porque siempre nos tenemos que marcar retos. Si hay que deshacer, se deshace. Se puede practicar con una muestra pequeña. Ya ves que con 20 puntos pues no es nada si te equivocas y tal. Y luego pues ya tienes otro recurso para emplear, ¿eh? O sea que igual hay puntos en el canal que te pueden resultar más fácil, pero bueno, en la lista de reproducción de puntos pues podrás encontrar puntos de diversa dificultad. Pero vaya, que siempre tienes que ir un pasito más adelante, porque si no, no avanzamos, ¿sí? Bien, pues a mí este punto me encanta, espero que a ti también. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Que recuerda que viene una prenda con este punto. ¡Chao!